Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Aquí en un capítulo más con mi super partner Edgar. ¿Qué onda? ¿Qué tal, ¿Cómo Mari? vas? Pues ya con este nuevo formato que ya estamos en video, también para que entren a YouTube también. Sí, ya vamos a tener plataforma en YouTube y bueno, hay otras sorpresitas que también se vienen, ¿verdad? Qué Va a nervios. estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y pues, a ver, Edgar, entrando al tema que vamos a platicar hoy, ¿has oído la palabra cuba, bota, pipa, tonel en el mundo del vino? Sí. Ya que dices lo del mundo del vino, ya ahora Ajá. sí me cambia la perspectiva. En el mundo del vino, porque tenemos estas palabras en diferentes ámbitos, pero en el mundo del vino lo has escuchado. Algunas. Algunas. Y es el sinónimo de una palabra en especial, que es barrica. Son las diferentes Sí. formas en las que le llamamos a este contenedor de madera para tener crianza del vino y se puede llamar barrica, cuba, tonel, bota, pipa, ¿no? Sí, Entonces, en general sabemos que la barrica la utilizamos para crianza, ¿no? Pero vamos a platicar hoy a manera general, uno, de dónde surge y dos, cuál es su uso hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Porque sí, ahorita ya sabemos que nos va a ayudar a darle una mejoría al vino, ¿no? sí, y más aportes que dará, que ahorita vamos a Exactamente. platicar sus características, ¿no? O por qué se empieza a usar. Pero se usa desde antes de Cristo esto. Sí. Ya lleva muchísimo tiempo y nace por la necesidad de transportación, ¿no? Sí. Viene a partir de los celtas. Y bueno, recordemos que aunque ellos lo hacen práctico y útil, fueron los romanos y los griegos los que le dieron esta mega difusión. Porque Sí. fueron los que expandieron todo el tema de Todo el tema la del cultura vino, ¿no? Pero realmente, a ver, en la antigüedad como tal, que vienen siendo 2, 3, 4, 5 siglos antes de Cristo, Sí. eran los fenicios, los sumerios, todas estas ¿cómo se llama? Civilizaciones. Se me fue el avión. Civilizaciones que empezaron a crear la cerveza, el vino, los destilados, bueno, más bien dicho, los fermentos. Ajá. No destilados, esos vienen después. Y entonces tenían ellos unos contenedores que hacían con lo que les daba la tierra, que era el barro, que era La la arcilla. tierra, la arcilla, y ahí era donde movían todos sus líquidos, ¿no? Porque podían ser de diferentes. Y también así movían granos y así movían pues mucho de su alimento. Pero se les tronaba, se les rompía. Claro, era muy Pues, frágil. Frágil se puede y hacer así. pesado. O sea, como almacenamiento estaba muy bien, ¿no? Sí. Porque es una vasija, Sí. ¿no? Con dos asas. Entonces de ahí se podía, donde lo pusieras, Sí. quedaba muy bien. Para y almacenar, era muy perfecto. bueno para almacenar. El problema vino cuando había que moverse. Exacto, se les rompía, era muy pesado, se necesitaban a 2, 3, 4 personas para poder subirlo, bajarlo de un lado al otro. Y de repente llegan los romanos y empiezan a conquistar Claro. mundo y llegan al territorio de la Galia. Galia. Galia, que era un territorio enorme, ¿eh? Enorme. Sí, O sea, sí, la sí. Galia era parte de Alemania, parte de Suiza, el norte de Italia, Bélgica, Francia, ¿no? Entonces, toda esta, Países Bajos llegaba Sí. hasta lo que es Ámsterdam, no ahora, o bueno, Holanda. Entonces, todos estos países que eran la Galia ya producían mucha cerveza. Sí. Como lo platicamos en aquella ocasión de los 6 tragos, ¿no? Sí. Entonces, todos estos países producían cerveza y ya ellos usaban lo que era la barrica como tal. O sea, realmente ellos fueron los inventores, los nuevos productores no. O sea, fueron estos celtas desde hace muchos años y entonces los romanos dicen, caray, este invento está muy bueno. Y empiezan a transportar muchas cosas y ahora sí que como el burro que tocó la flauta se dieron cuenta que le dio buenas características al vino. Sí, fue ya hasta después. A ver, se dieron cuenta que había ventajas en cuanto al manejo, a la resistencia, tenía poca permeabilidad, y sus dimensiones eran aptas para viajar. Y fíjate, curiosamente, yo hubiera pensado que era más pesada la barrica de madera que las ánforas de barro, y no. Y es que también su forma circular permitía que pudieran Las rodarlo. ruedas, una persona puede rodar una barrica. Y una ánfora, o sea, los tamaños que eran, mínimo eran 2 o 3 personas las que tenían que cargarla, y aparte con el mega cuidado. Claro. Y la barrica no.
Entonces empiezan a usar esta barrica para muchísimos productos que hacían, entre esos el vino. A ver, al principio utilizaban muchísimas maderas, ¿no? Estaba desde el pino, el cerezo, el haya, el fresno, el castaño, Pues lo que ¿no? hallaban. La acacia, el abeto, imagínate más, o sea, toda la variedad de árboles que pudieran encontrar, hasta que se empezaron a dar cuenta, fue el tiempo el que posicionó al roble como uno de los principales o el principal. Es que también la zona donde vivían los galos famosos, que llega también hasta parte de Galicia, son zonas muy frescas de una forma u otra y con mucha humedad. Y el árbol era ideal, Sí. porque tenía todas estas características para lo que era todo el almacenaje, ¿no? Entonces también se dieron cuenta que después de usar el pino, la acacia y todos estos pues estilos de madera que se siguen usando en algunas barricas, el roble se dieron cuenta que era el top, ¿no? El mejor. Y era muy abundante en Europa en ese tiempo. Muchísimo. Y además se dieron cuenta que le aportaba al vino, o bueno, las bebidas, estas cualidades gustativas y olfativas, a diferencia de las otras maderas. Y que no eran las otras maderas eran demasiado invasivas Sí, y el roble no tanto. O sea, sí te daba ciertas características, pero no te invadía el sabor o los aromas del vino. así es. Entonces, empezaron a hacer uso de estos robles porque aparte era también una de las maderas más flexibles, siendo una madera muy fuerte. Exacto. Pero también era de las más flexibles para poder curvear la madera y darle esta forma de barrica. Sí. Entonces, lo empiezan a usar, pero lo usaron en un punto en que abusaron al punto de dejar muchos bosques vacíos, como lo Sí, que pasa en sí, España, sí. ¿no? En Francia, bueno, ustedes saben que en Europa ha habido guerras tras guerras tras guerras, y de los países con mayores pues ejército naval está Francia, está España, porque al fin y al cabo pues España viene a México y viene por así que a los nuevos países de América. Entonces tenían un montonal de barcos. Y también era de la madera que usaban, ya que era la más flexible para hacer estos barcos. Entonces en España acaban con sus bosques de roble. Ok. Y en Francia sí tenían mucho, porque ellos sí tuvieron la precaución después de las guerras y entre guerras de seguir plantando roble. Por eso es tan famoso el roble francés. Y los españoles, por ejemplo, empiezan a comprar roble americano. Ujú. Y por eso es que empieza a haber Son los más conocidos Sí, actualmente. el roble americano, el roble francés, claro, son los más conocidos. Y por eso empieza esta hasta dualidad, ¿no? De el roble americano es mejor o el roble francés es mejor y todo porque los españoles hacen uso del roble americano fuertísimo, que en su momento pues, eran los mayores productores, ¿no? Entonces, sí ha sido como muy interesante hasta cómo acabaron con una hectárea o 2 o 3 o 4 miles de hectáreas de lo que era el roble en España. Hay actualmente, así como las botellas, hay muchísimos tamaños, ¿no? Diferentes. El más conocido ronda los 250, 255 litros, ¿no? Y bueno, ese tamaño estándar se dio debido a que por el siglo XVI más o menos el comercio marítimo se consolida, mucho movimiento en barco y se tuvo que ir adecuando el tamaño de los barriles para que se tuvieran como fuera más práctico llevarlos, ¿no? Sí, sí, en sí. los barcos. Claro. Es más, de hecho tienes un dato ahí del tamaño Del estándar, tamaño ¿no? estándar, que el tamaño estándar como tal es 225 litros. Aunque, como tú bien dices, puede variar 225, 250. Pero, curiosamente, según datos de varios artículos, después de la Revolución Francesa, todo lo que fue las tierras que había, que eran Sí. de los reyes y los condes y todos estos, pues gente que venía de la monarquía, y obviamente con la Revolución Francesa y todas estas revoluciones que hubo en el mundo, se rompe todo esto de que los reyes eran los dueños de todo, ¿no? Sí. O todos sus séquito, ¿no? Que nomás de la nada, va a ser conde, y va a ser duque, y va a ser porque eran amigos, ¿no? Y entonces les repartían todas las tierras. Se viene la revolución, especialmente en Francia, y empiezan a repartir muchísimo todas estas tierras. Pero como el pueblo era tantísimo, entonces les daban de 1 hectárea por persona o por familia. Y entonces
curiosamente, esta hectárea te daba 900 vides, lo cual te daba 450 litros de vino, y lo dividen en 2 barricas. O sea, el resultante eran 2 barricas. Esta es una versión. Sí. Y entonces empiezan a hacer esta medida estándar, que es la que subían, como bien dices, a los barcos. Y también de ahí viene la palabra tonelaje. A ver, que sí hay barricas de 500 litros. Claro, sí. Normalmente son utilizados para vinos como tipo Jerez, Madeiras, Oportos, que esas fueron primero. Sí. Y después ya se hicieron las de vino Las otras estándar. Seco, digámoslo así, y se hacen estas estándar. La bordaleza es la que es de 220, 225 litros. Sí. ¿No? Sí. Y la de... ¿Borgoña? Sí, la de Borgoña Ajá. es la de 300 aproximadamente. Exactamente. Que la más comercial es esta bordaleza. Sí. El tamaño, ¿no? Sí. Se apilan muy fácil, se guardan muy fácil, hasta por tamaño también es mucho más práctica esta de 225 litros, ¿no? Y empieza a usarse mucho, y en Francia obviamente es el top, pero hay este rollo de, no, los de la Borgoña tienen que hacer una y los de Burdeos tienen que hacer otra, como en todo, ¿no? Ahorita me preguntabas por qué. En Copa hacer lo mismo. Ahorita. Ay, no, estos muchachos... Siempre ha sido como que ¿Cómo compiten? Sí, compiten, pero está bien. Yo No, digo está que es bien. parte Son de opciones. la demanda, ¿no? Y siempre ha sido como el ejemplo a seguir. Yo creo que estos 2 regiones del mundo, que es la Borgoña y Burdeos, porque en todo, o sea, que si la botella, ya lo platicamos, era la botella Burdeos o la botella Borgoña. Copa Burdeos, Copa Borgoña. Y así era barrica también en las Burdeos, barricas. barrica. Aunque tenemos barricas de otros tamaños, otras capacidades, como dices, la del Oporto y la Jerezana son 500 litros, que estas barricas son mucho para toda esta crianza, ¿no? Oxidativa que se hace en el Jerez o en el Oporto, que hasta es el método solera. ¿no? Que se usa en las barricas, que van quitando de la barrica más arriba a la de más abajo. Sí, es como una pirámide de barricas y se va... Exacto, se va haciendo este método oxidativo dentro de la misma barrica para darle esa como especialidad o nota tan especial a estos vinos, ¿no? Pero tenemos desde 190 litros, que son muy pequeñitas, 225, 300, 400, 500, 650 litros, hasta los fudres estos famosos que eran inmensos, que esos claro que no los movían. Había unos como 900 litros o... Sí, no, son inmensos. Y sí. era de super guarda nomás. O sea, yo creo que esa barrica ya no te aportaba nada como tal, sino era nomás para guardar vino. Fíjate, en Alemania hay un pueblo chiquito, se me fue ahorita el nombre del pueblo, y hay un castillo encima del pueblo, bueno, no encima, pues arribita en una montaña. Sí. Ahorita a ver si se me viene el nombre del pueblo, donde tienen la barrica más grande del mundo. Bueno, tú estás al lado de la barrica y eres chiquitita. O sea, yo me veía así mínima y esta barrica es enorme, tanto que en la parte de arriba de la barrica ya le hicieron como una plataforma donde a veces tenían hasta eventos, fiestas. De tan grande que es la barrica. Sí, ahorita no me acuerdo la capacidad, ahorita les busco el dato. Y lo hacían porque con eso pagaba impuestos la gente. Iba y llevaba sus vinos. Alemania siempre ha sido un país productor de vino impresionante. Y entonces llevaban sus litritos o galones o lo que fuera de vino que hacían en sus casas y con eso pagaban sus impuestos o sus diezmos o a quien se lo tuvieran que pagar, y entonces iban juntando en la barrica todos los vinos que producía la gente, lo cual no fue muy bueno. Lo hicieron creo que un par de veces y luego se dieron cuenta que no estuvo cotorreo. Padre el resultado de vino, pero sí es enorme y ahora ya es meramente turístico, pero sí, ahorita investigo bien el nombre de... Sí. Fue hasta ya en los viajes donde se dieron cuenta que el vino que probaban antes de salir era muy diferente cuando llegaban. Y era diferente para bien, ¿no? En vinos que, por ejemplo, en condiciones organolépticas no era tan bueno, por así decirlo, o que tuviera tal vez acidez alta, que tuviera algo de desequilibrio. Veían que con la madera se bajaba. Como ¿no? que se complementaba, ¿no? Exactamente. O no, más bien se moldeaba el vino. Entonces, incluso un vino bien hecho, al pasarse por la barrica, le otorgaba otras cualidades más complejas y eso le daba pues muchísimo mayor valor. Por eso ¿no? dicen que la barrica en los vinos blancos se usa muy poco y en los tintos
se usa mucho por la acidez del vino. Claro. No estamos diciendo que el vino de barrica siempre sea mejor. No. Depende el estilo de vino que quieras hacer, depende de la uva como sea, depende cómo, cuando cortaste, qué características traía tu uva, etcétera, ¿no? Hay veces que se te viene el clima espantoso y tienes que cortar temprano y trae un tanino muy verde tu vino y la barrica te ayuda a pulir ese tanino verde de la uva y de forma que estando en la barrica lo pule y ya no se siente tan áspero, ¿no? Ese tanino que es lo que hemos dicho que le seca la boca, ¿no? O esa astringencia que le seca la boca a veces. Si no está pulido, híjole, mano, es muy desagradable cuando cortan antes. Y a ver, así como en todo, en el tema de las barricas también hay calidades, ¿no? Y depende del tipo de la madera, de la calidad de la madera de donde se obtiene. Hay varios factores para elegir la madera, ¿no? Sí. Unos más complicados que otros o decisivos, ¿no? A la hora de elaborar un vino de calidad. Por ejemplo, el origen, la edad, el curado. ¿Tú sabías que para poder empezar a cortar un roble para hacer uso de su madera tienes que esperar 70 años? Imagínate. Antes no pueden cortarlo porque o está verde o no. Esta zona protegida, ¿no? Que decíamos, igual y tiene esas reglas para evitar la deforestación. Claro. Y entonces 70 a 150 años. Y punto. O sea, no puedes hacerlo antes. Y entonces, ya una vez que cortas, viene todo un proceso, pero sí tienes que respetar. Lo que decíamos con los corchos, que también tienes que esperar 30 años, más o menos, ¿no? Acá es lo mismo. Sí. Entonces, imagínate el curado o secado del roble, el domado de la barrica, la unión de las duelas, ahorita les explico las partes el tipo de tostado. Sí, es importantísimo. El lavado de la barrica nueva. Ay, básico, sí. El taponado y el rellenado. El rellenado, sí, porque aparte que le llaman topear, ¿no? Los productores hay que estar topeando estas barricas. Sí. Pero bueno, vámonos el punto 1 al 2. El roble. Ya dijimos que es el mayor, la madera que mayormente se usa en una barrica. Ya dijimos sus cualidades. Hay 600 tipos de robles. No, pues no. Exacto. Y la palabra, por ejemplo, en latín del roble es quercus, con Q. Q-U-E-R-C-U-S, quercus. Okay. Entonces, si alguna vez oyen el quercus, por ejemplo, el roble francés, quercus petrea, o el roble americano, ¿no? Que quercus albar. Entonces, dependiendo del tipo de roble, va a ser quercus A, B, C o D. Sí. Entonces, ese es como su nombre científico en latín, no sé. Hay 700 tipos de robles. Y dependiendo la región, la zona, el tipo de uva y lo que sea, también va a ser... ¿Es como si tuviera denominación de origen? Casi, Digo, no, pues no, una no como denominación regulación. Como tal, pero sí es el Pero- árbol que más se da en ciertas regiones, Claro. dependiendo del roble. Y tiene que haber Ajá. una división y tal cual. Sí. Y entonces, bueno, pueden darse unos que otros, o sea, no es que nada más un tipo de roble sea en Francia, pueden darse algunos, ¿no? Pero son como que los más usados. Este se da en zonas muy específicas, en zonas frías, crece muy lento y lo que habíamos dicho, es una madera que se puede moldear y no es flamable. Esa es otra ventaja. O sea, por eso lo pueden tostar, porque al momento que lo hacen el tostado, pueden meter fuego y no es flamable. ¿Qué impresión, no? Sí, O sea, uno pensaría que toda la madera es flamable. ¿No? Y bueno, obviamente su porosidad. Y una barrica tiene un uso de máximo 6 años. Sí. O sea, que te puede aportar algo. Ya después puedes tenerlas para guarda, ¿no? Que hay gente que deja un vino 30 años en la barrica, pero Sí, como tal el tema son de 5 o vino lo 6. que hacemos es, le decimos primer uso, que primer uso es barrica nueva. De ahí hay segundo uso, tercer uso, cuarto uso. ¿no? Exactamente. Y lo llegan a usar hasta 5 a 6 años. Sí. Como que te puede aportar algo, pero de ahí en más ya solo es ahora sí Sirve que- para la sala. Ándale. O para guardar tu vino, pero sin que te aporte Sin que nada aparte más. algo. Simplemente lo guardas. Y para hacer una barrica necesitas 9 meses. O sea, no es como que, ya me la haces y mañana está lista. No, son 9 meses aproximadamente porque tienes que esperar todo el proceso. O sea, lo vas a gestar. Es casi un bebé, exacto. Ahora que lo dices, es casi un bebé. Y los franceses, la barrica francesa a veces se tarda hasta más tiempo. Entonces, todo tiene como que su arte, ¿no? Digámoslo Sí. de una forma. Y por algo hay barricas que te pueden costar hasta $1,000, Claro. $1,500, porque bueno, no es cualquier cosa.
hay que escoger bien, hay que darle todo un proceso al momento de hacerlas, ¿no? El secado de las simplemente duelas. Sí. Los 3 tipos más utilizados pudiera ser el francés, el americano, el húngaro. Sí, yo creo que francés, americano y luego ya vienen varios. Hay español, húngaro, búlgaro, ruso, sí, ucraniano. Entonces sí llega a haber diferentes estilos, pero los más usados son el americano y el francés. Y estos le aportan diferentes aromas terciarios al vino. Mucho parecería bluff si alguien al oler un vino pudiera decir, uy, envejecido en barrica de roble americano Hay o quien francés. sí. Pero porque sí se puede. Sí. Por estos aromas que da uno y da otro, ¿no? En el francés, por ejemplo, la madera es más blanda y tiene poros más finos. Aportan al vino como más elegancia y delicadeza, como todo lo francés. Como todo lo francés. Y bueno, le va atribuyendo estas cualidades como de forma más pausada y equilibrada, ¿no? Los aromas que podemos encontrar en barricas de roble francés, ahí están como mucho los frutos secos, la vainilla, las especias, la miel o los balsámicos. Los balsámicos, que son como herbales también, Entonces, ¿no? al encontrar estos aromas, podemos decir que van más al roble francés. Sí, estaba yo checando que tienen, por ejemplo, la barrica también te da cierto tanino, no solamente es la pepita Sí. o la piel de la uva. La barrica también, aparte de que pule el tanino que trae la uva, también te aporta cierta tanicidad en el vino, la barrica. Depende mucho de los tostados, pero sí, la trae. Y la barrica francesa, trae más aporte de tanino todavía que la americana. Y la evolución en una barrica francesa es más lenta. Sí, pausada y equilibrada. Y esto es porque, como tú bien lo decías, tiene el poro más cerrado, entonces la microoxigenación es muy lenta. Exacto. En cambio, bueno, ahorita vamos a hablar de la barrica americana, pero sí es muy lenta, entonces esto por eso te da una evolución más pausada en el vino francés. Por eso luego dicen que si quieres más finura en tu vino, pongas una barrica francesa. Por No ahí sé. dicen. Exacto. Y hay 4 regiones en Francia donde se da más pues estas plantaciones de roble. Es Nevers, Limousin, Allier y Tronçais, que son estas zonas francesas. Y en Estados Unidos también son zonas muy húmedas y frías, Sí. aunque allá es mucho más dura la madera y con el poro más abierto, como bien decías. Exactamente, el roble americano pues es más resistente, es más poroso, ¿no? Y esto hace que sus propiedades se transfieran al vino con más facilidad y bueno, sean más adecuadas para reducir la astringencia y dureza de ciertos vinos. Los aromas que vamos a encontrar en barrica de roble americano es la canela, el coco, el tabaco, Café. el cacao, el café, vainillas también. Algunas vainillas, pero más intensas. La francesa es Sí. más suave. Más suave. Pimienta, por ejemplo, clavo, ahumados. Los ahumados son vamos más- a encontrar aquí mucho y va a depender también del grado de tostado. de tostado, ¿no? pero- Entre más tostado, pues claro que más ahumados vamos a encontrar Sí. en boca. Y esta te da, insisto, menos tanino. Entonces, un vino que viene ya muy tánico por la uva, Lo va a porque bajar. te va a ayudar a pulir más el tanino que ya viene directo de la uva. Y en la francesa, al revés, te lo va a aportar un poquito más. Entonces, aquí, por ejemplo, las zonas en donde podemos encontrar este roble americano es Missouri, Ohio, Tennessee y en Illinois. Entonces, son estas regiones también muy famosas de barrica americana, que sí es más barata. La Sí, barrica francesa es más cara que la americana. Y también hay algo de barrica española, esto en Galicia y Cantabria, que es al norte de España, pero la usan mucho, curiosamente, para whisky. Usan mucho este tipo de barrica española para el whisky. Dicen que es muy similar a la francesa, que te aporta también ese tipo de cualidades que la francesa, pero curiosamente lo han usado mucho para la producción de destilados. Sí es muy importante el tema del tostado, Sí. ¿no? Por todo lo que aporta aporta todos los terciarios, Sí. ¿no? En el vino en específico, porque sí también se utiliza mucho para whisky. Los toneleros lo que hacen es calientan las duelas. Las duelas es cada madera sí, o cada tira de madera. Las calientan para que se hagan flexibles y le van dando la forma
¿no? Lo que hacen es lo unen con unas juntas que le llaman. Sí, porque no tiene nada de pegamento la barrica. Nada. Entre duela y duela no hay pegamento. Entonces ponen las juntas y van poniendo estos anillos, ¿no? Sí, para sí, ir sí. cerrando y hacerlo hermético. Totalmente, ¿No? o sea, por presión. O sea, no hay un solo químico, digamos, ahí en esa barrica, Exacto. ¿no? Entonces se divide en la parte de arriba de la testa o la cabeza, el cuello, es como el anillo que sigue, El primero. el barrigal es la de en medio, El otro anillo. el otro anillo, que son los de en medio, se dividen en 3 anillos. Ok. La testa, que son como los Es que son 2, 4, 6, ¿verdad? exactamente. Entonces son los de arriba, Ok. son los de las orillas, y luego sigue el cuello, Ok. y luego sigue el barrigal. Ok. Y la barriga, pues es la parte La de adentro, pancita. la panza Ajá. de todo Sí, sí, el sí. barril, ¿no? Ok. Y ya le ponemos el tapón. Que ya hasta se dice forma de barrilito, ¿no? A las Sí. cosas. O sea, ya se quedó la forma de barril. Entonces, sí, es muy importante estos anillos para controlar que siempre las duelas estén a superpresión una con la Sí. otra, ¿no? Y evitar que tenga un derramamiento la barrica. Bueno, Ok. el tratamiento térmico, ¿no? Que utilizan al momento de tostar, ya que empieza a quemarse, transforma parte del almidón de la madera en azúcares. Y es lo que hace que tenga estas notas caramelizadas, por ejemplo, en vino. Exacto. Sí, Sí, ahorita- se aplica fuego directo al interior de la barrica durante un tiempo, ¿no? En específico. Y esto inicia la rotura de la lignina. Ok. Así se llama esta como propiedad. Sí, sí, sí. Y bueno, forma como una capa de carbón activo, que es un filtro natural que va a eliminar algunos compuestos como no deseados durante la maduración. Ok. Por ejemplo, pudiéramos decir algo no deseado, el azufre. Entonces lo sí, que no, hace es eso no que lo queremos. va filtrando. Claro. ¿No? Ajá. Pues es como el carbón sirve para filtrar. Sí. ¿Sí sabías eso? ¿Cómo? Sí. El ¿El carbón carbón? como tal es un filtro natural. Por eso a veces a los refrigeradores le ponen carbón, por ejemplo, para filtrar aromas. Supongo. Sí, sí, te has Pero fijado. sí, Ajá. es un filtro. Ok, no lo sabía. Estoy buscando la palabrita esta del azúcar. Entonces, dependiendo del tiempo que se exponga esta madera al fuego, Ok, es lo que tú vas a decidir aportarle Ok. de sabores y aromas a tu vino. ok. O al whisky, lo que quieras poner, ¿no? Sí, pues brandy también ponen en barricas, Brandy. ¿no? Sí, tequila. El tequila también lo ponen en la barrica. Entonces, sí, los tostados hay desde ligero, medio plus, fuerte. Y entre más fuerte, obviamente, dará mucho más complejidad a tu vino. Pero no significa que si un vino está, digamos, de una calidad baja, al momento que lo metes a la barrica será un gran Sí, vino, no, no, Tampoco. claro que no. O sea, tiene que ir junto con pegado, como dicen. O sea, el vino debe de estar desde un principio bien hecho, como para que una barrica te pueda aportar. Claro, Si los no- tostados más suaves son los que le permiten al vino obtener aromas como más afrutados, más florales. Sí. Y algo más intenso es lo que nos va a traer aromas más a frutos secos, tostados, especias, lo que platicamos ya ahorita. Sí, por ejemplo, el ligero te da un poquito de estructura y la fruta te la realza muchísimo. Las frutas, las flores. El medio te da complejidad y las notas estas como avainilladas. Ujú. El medio plus, le llaman, es aromas, te da miel, te da frutos secos, te da especias, café, tabaco. Y ya el muy fuerte llega a ser más complejo, las notas a caramelo, a ahumados y a madera, porque hay veces que un vino lo hueles y dices, esto Sí, huele a madera. Sí, a madera. Sí, que luego hay países que, ¿cómo se dirá? O sea, mencionan mucho esto de las barricas en sus etiquetas y en sus denominaciones. Y hay países que, por ejemplo, Francia, no sabes cuánto tiempo de barrica puede llegar a tener un vino. O Claro. si tuvo barrica. Y en España, parte de Italia, sí te mencionan mucho estos famosos términos de crianza, reserva, gran reserva, ¿no? Que luego en los países del Nuevo Mundo lo aplican, más no hay una legislación como tal. Exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, o sea, dependiendo del tostado, será ciertas notas que encontremos, estas famosas notas terciarias. Hay otras 3 maderas que también tienen tostados y también tienen todo su proceso que dijiste de cómo las partes de la barrica y todo, Sí. que se usan muy poco, lo que decías, la acacia. Esa se usa mucho para el vino blanco. Ok.
no te da tanta como notas que notes tú en el vino. Te ayuda a la complejidad, mas no te aporta tantos aromas o sabores. El cerezo sí. El cerezo se usa y te da muchos aromas frutales, frutos rojos y cereza. O sea, notas a cereza como tal. Qué curioso, ¿no? Pues, y el pino... No, tiene perdón, sentido. ibas a decir algo. Sí, totalmente. El pino es muy curioso porque te da notas a pinol. O sea, pino como tal, a la resina del pino. Sí. Sí, y hay vinos que dices, ay Dios, esto huele demasiado herbal. A pino completamente. Y se usa mucho en unos vinos que se llaman retsina. Así, en vez de resina, retsina con T. Ok. O vinos altea. Porque este pino se llama tea, que es un pino canario de las Islas Canarias en España. Entonces son estas notas muy específicas que así le gusta a la gente los vinos con sabor y aroma a pino como tal. Sí. Entonces son curiosidades, pero así les gusta a la gente, ¿no? Y ya se hizo una denominación, que son los vinos, la Deo Palma, Ok. en España. Sí, entonces, Pues excelente. sí, a ver, los objetivos realmente, ¿para qué queremos una barrica? En un vino. La evolución de los aromas, el envejecimiento, estabiliza el color, Sí. por ejemplo, ¿no? Suaviza los taninos, separa las levaduras del vino. Llega un momento en que ya las lías se quedan abajo, que son estas levaduras ya muertas, y tu vino queda arriba y te da complejidad también. Sí. Puedes usarlos para vinos potentes y con capacidad de guarda. Un vino muy joven como tal, a veces lo acabas en una barrica. Ujú. Eso sí puede pasar. O un vino blanco puedes tronarle la Sí. acidez en una barrica. Entonces también hay que saber... Tener mucho cuidado de cuánto tiempo y cómo vas a querer ese vino blanco, Sí. qué tanto vas a evolucionarlo, qué tantos aportes aromáticos va a tener a costa de los que ya va a traer, ¿no? Frutales, Sí. florales. Por eso muchas veces ves o te explican en una cata o te explican en la bodega que este tuvo el 70% del vino barrica de primer uso y Sí. el 20% barrica de segundo uso y el 10% lo dejamos en tanque. ¿Por qué? Porque al momento de ya pasar el tiempo que le dejas al vino a la barrica, así como aporta, pierde ciertas cosas. Puede perder cierta frutalidad, puede perder cierta acidez, que este vino que quedó en el tanque te lo va a regresar. Sí. Entonces se hace como un blend de la misma uva, del mismo vino, pero de barricas. Y es muy interesante también. Entonces, Y no solo entre uvas, también hay algunos que utilizan barrica de whisky o barrica de vinos para envejecer sus whiskies O al revés. o puede ser de cerveza o bueno, ahí hay unas cruzas medio extrañas. sí, le da diferentes sabores y aromas. ¿No has visto este vino que se llama uno americano que tienen mucho esta uva Zinfandel? Thousand... ay, ahorita. Trae un búfalo así en la etiqueta. Ok, sí, sí, sí. Iba a decir 19 Crimes, pero no, No. ese es el australiano. No, Thousand, no me acuerdo. Y dice añejado en barricas de bourbon, que eso lo usan mucho en Estados Unidos. Sí, ha O de sea, ser ese más tipo de vino. Es mucho mercadológico, ¿no? mercadotecnia, definitivamente, pero vende. Bien, sí, sí, sí. Sí, vende Debe mucho. de aportar algo también. No sé, alguna vez un enólogo me dijo que no aportaba. Ya una vez que lo usaste más de 2-3 veces, no te aporta mucho Le más. aporta costo. Le aporta costo y le aporta mercadotecnia. Sí, tal Sí, cual. le aporta mercadotecnia, ¿no? Entonces, pues bueno, así verán muchas etiquetas que dice añejado en barricas de bourbon, de whisky o de brandy. Pero sí, te va a limpiar el vino, te fija el color y pues te da complejidad, ¿no? Sí. A ver, Mari, ¿tú eres de las que prefiere vinos más expresivos en su frutalidad y floralidad o también te gustan los vinos robustos? Yo creo que depende de la ocasión Depende de la ocasión. y con qué te lo vas a comer. Porque, digo, ahorita la tendencia se va más a vinos que no tengan este paso por barrica. Bueno, es que siempre va a Por ser como una más nueva fácil. generación. Sí. La generación de antes se iba más por estos vinos. Híjole, sí, súper- los tíos y los papás y mis hermanos, simplemente tú le das un gamay y dicen, ay no, esto es agua, esto Sí, es agua de Jamaica. Y es prefieren algo delicioso, y es buenísimo. astringente, Y potente, alcohólico. que, o sea, a mí sí me gusta cierta astringencia en el vino, pero que no te sepa más a madera que a todo lo demás. Exactamente. Que sí hay unos vinos que la madera es todo lo que percibes. En boca y en nariz es demasiado. Porque hay un tema con la barrica, por ejemplo, que es un proceso
que no podemos decir que sea barrica como tal, Ah, sí, también. son los famosos chips Sí, o duelas. o duelas. Hay una forma donde estas barricas las trituran Sí. y se hace una especie como de té. Sí. De hecho, es como una bolsa Sí, enorme. es una como si bolsa fuera llena de té. estas Ajá. virutas, ¿no? Ajá. De madera y se le mete a vinos jóvenes o En vinos tanque, muy en el económicos. tanque. Ujú. Pues para darle Notita. nota. Sí, sí, ¿No? sí. Pueden usar estos que se llaman chips, acerrín como tal, Sí. igual en una bolsa, así pareciera como una bolsa de té enorme, o duelas, así textual. La duela Sí. que se usa para las barricas, chun, se Ahí la las ponen meten. y es mucho más económico y Sí. te da una notita. Pero realmente esa no, bueno, no sé, algún enólogo que nos explique bien, pero según yo, lo único que te hacen es te aportan estos sabores de madera. Sí, nada más. No hay evolución, No no hay hay, evolución, complejidad, no, no. hay nada. No, Solamente no. es por El si te saborcito gusta y el saborcito. aromita. Como que Sí, te engaña la mente, ¿no? Claro, si encuentras un vino de 130 pesos con 6 meses de barrica, no. O sea, no va a haber No. forma de que esté en un barril. No, no. O no te lo define la etiqueta, sí, ahí listos. Digo, por 130 pesos tampoco Sí, te claro. esperes una gran guarda Sí, en no, barrica. por Digo, pues, supuesto. también. o sea, Pero hay que si usar sabe la a lógica. maderita, ya sabes por qué. Sí, y está bien. Sí, sí, no sí. significa que esté mal, ¿eh? No, no, no. Muchísimas compañías lo hacen. Muchísimas bodegas. Según yo también ya hay incluso estos como saborizantes, bueno, no saborizante, Sí. pero estos como aromas a madera que se los puedes agregar sin tener algún tipo de intervención. Exacto. O sea, se puede, se Sí, vale. claro. En Nuevo Mundo se usa mucho. Sí. En Viejo Mundo, solo cuando no están dentro de una denominación como tal. Puedes tener un vino francés con chips, con Claro. aromas y demás, que es raro, pero puede llegar a pasar en los que son estos de vino de Francia. Punto. Es que no está mal usarlo. A ver, ¿No? ojo, no es que sea bueno o que sea malo. El problema es cuando te mienten. O sea, Exacto. que te digan que pasó Sí. por barrica y no haya sido así. Eso es lo que está mal. Sí. No está mal el chip. No. Nada más para aclarar Siempre y que cuando quede no claro. abusen, ¿no? Exacto. Porque luego también, híjole, saben muy falsos ciertos vinos. Así es. Entonces no se esperen un gran vino de guarda y con mucha barrica y con mucha complejidad por 120 pesos. O bueno, que serían Digo, porque $6, sí ¿no? Sí hay vinos así. Sí, muchos. De hecho, yo creo que muchos de los vinos baratos que tenemos en mercado, pues son vinos que están muy así. Que hay unos más finos que otros dentro de estos mismos vinos económicos. Como todo. Sí. Hay que estar, ahora sí que al tiro en qué estoy tomando. Sí. No esperen una gran complejidad en un vino de $5 o $6. Se puede dar. Sobre todo en tintos. Sí, En los sí, blancos sí. no. En los blancos sí es mucho más fácil encontrar todo lo que te aporta un vino blanco en vinos menos caros. Pero bueno, vamos bien. Los rosados es raro que traigan barrica, pero los blancos sí llegan a Sí, traer sí hay, barrica. claro. Mucho vino blanco tiene barrica, ya sea para fermentación, lo fermentan dentro de la barrica, o ya sea para un tiempo de guarda sobre lías, lo que decíamos de las levaduras estas que se mueren y quedan estos sedimentos. Sí. Le dan muchísimas notas riquísimas las lías a un vino blanco, por ejemplo. Sí, sí, sí. Te dan estos aromas a pan, a cuernito, que yo digo, ¿no? Entre mantequilloso y entre Creo que más en bollería. vinos de viejo mundo, ¿no? Sí, Francia, Italia, España es mucho Sí, de esos España. vinos. Alemania también llega a usar esto del reposo sobre elías y lo hacen dentro de la barrica y también para cierto tiempo de guarda y un poquito de complejidad, pero la Borgoña, por ejemplo, sus chardonnays, muchos, si no es que la mayoría tiene barrica, pero nunca lo vas a ver en la etiqueta, pero lo vas a sentir en la Sí. boca. Y ahí sí, no se esperen un gran vino de la Borgoña por 120 pesos, ¿verdad? Claro. Por $3, $4. Ahí sí, tienen que pagar la calidad de un buen chardonnay de la Borgoña. Así es. Entonces, Estados Unidos usa mucho la barrica o usaba mucho la barrica en sus chardonnays. Y eran vinos que son muy, muy maderosos en boca. Sí. Los vinos blancos, ¿no? Entonces, si ahí te das cuenta, este vino sí tiene barrica o no tiene barrica, o a veces abusan de la barrica también en ciertas regiones. Entonces, está padre. Lo puedes usar una barrica que ya no están usándolo en el vino para decoración, para cavas. Yo las he visto que abres la dividen así Sí, en no, dos. ella se Sí. aplica la barrica de decoración de mil Macetas. formas, hay de todo y está padrísimo. Está claro. padrísimo. Macetas, cavas, ¿qué más? Para
mesas. Ponen la barrica en medio y luego un vidrio, ¿no? Sí, un redondo vidrio. o 4 y una mesa cuadrada grande. Realmente son de muchísimos usos después. Eso es lo padre. Sí. Pues muy bien, Mari. Pues muchísimas gracias. Gracias, Edgar. La buena verdad es que- información. sí, la verdad es que padre, porque luego algo que sí es, no sientan que en su vino no tiene barrica, no está bueno. está bueno. Porque a mí sí me ha pasado que luego lo primero que preguntan es, ¿y cuánta barrica trae? No, Lo que traiga, o sea... ni con ni sin. Hay buenos vinos con y hay buenos vinos sin. Exacto. Así como hay malos vinos con y puede sin. haber unos vinos con una barrica de 3 años y, hijo, bueno, están bastante malitos, ¿no? Entonces, Sí. no siempre la barrica te significa. No, es un recurso nada más. Es un recurso. ¿Sale? Punto. Entonces, si usted tiene por ahí alguna botella de vino blanco con barrica, puede subirlo en las redes. Su vino favorito con barrica, también denos estas opciones. El chiste es que... O si usaron la barrica para decorar. O si tienen barricas decorativas, también las suban. Y bueno, aquí Sí, empezar a hacer compártanos. comunidad, ¿sale? Compartan sus fotos de su vino favorito es con barrica o sin barrica, o les gusta más así. Exactamente. Vamos viendo qué le gusta a la gente, ¿no? Muy bien, Mari. Muchas gracias, Edgar, como siempre. Un gustazo. Un placer. Mari Lópezón. Edgar Pérez Foto, Facebook. Rewind Podcast. Uy, híjole, ahora sí nos van a ver ¡Ya! ¡Qué emoción! en Facebook, Instagram, en las Sí, y ahora plataformas sí de me voy a audio. tener que peinar. en Ahora me YouTube. vine así, Ay, ya sé, mira nomás. y maquillada. Déjame acomodo aquí el bigotazo. Ándale, sí, no la ceja acá, que luego levanto la ceja de más. Entonces, bueno, las redes y nos escuchan en las 4 diferentes plataformas. Escríbanos en Instagram, Facebook, Rewind y Pues platíquenos. listo. Chau, chau. Bye. Rewind ha llegado al final.